Hola, soy Titi Y yo, Matías. y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo. Espacio Podcast. Qué rico que haya llegado este momento nuevamente en la semana de poder dialogar, de poder compartir de la Biblia con ustedes, gente linda. Sean bienvenidos primero. Un aplauso, Titi, para la gente que nos escucha. Pastor, que no, ahí hay un aplauso. Ustedes, bueno, sin el Señor este podcast no es nada, y sin ustedes este podcast no tendría quizá un sentido. Así que le agradecemos por siempre toda la semana escucharnos, compartirnos, interactuar con las plataformas. ¿Cómo estás, Titi? Estoy bien, Mati, muchas gracias. Un poquito triste por una noticia que me dieron, pero estoy bien, gracias al Señor. ¿Qué pasó? Eso no me lo dijo. A ver, ¿qué pasó? Ay, sí, discúlpame, es que no, falleció una persona importante, el papá de un amigo, Pucha. por eso estoy un Oh, poquito triste. Pero qué triste. estamos con toda la Qué disposición triste. hoy día, así que esperar a que el Señor vuelva nomás, con esa esperanza. Amén. Así que todo bien. Vamos a orar por el amigo, ¿ya? Ahí dé el nombre para que la gente que nos escucha pueda orar por su familia. Por la familia de Esteban, por favor. Por la familia de Esteban. Gracias, Titi. Y bueno, y tenemos nuevamente con nosotros a ya nuestro amigo personal, traído directamente desde tierras andinas, al otro lado de la cordillera. Gente linda, gente buena. Nuestro pastor Nicolás Luna Urrejola. Bienvenido, pastor. Hola Mati, Titi, familia, amigos, ¿cómo andan? La verdad me hicieron sentir en casa, me siento parte de la familia acá de Espacio Podcast, así que realmente muchas gracias, muy buenas ahí para toda la gente que se suma y que nos está escuchando en este momento. Gracias a usted, pastor. Oiga, déjeme decirle que la gente de Argentina, gente muy bonita, se comporta muy bien con nosotros cuando vamos para allá. Quiero decirle también que soy muy fan de los intelectuales argentinos, eso no lo había dicho ayer. Por ejemplo, René Atilio Dupertuis. ¿Quién te gusta? Contame un poquito, Mati, a ver. René ¿Quién? Atilio Dupertuis, que bueno, nació en Suiza, pero se crió en Argentina. Me encanta, soy su fan. Ahora me estoy terminando otro libro de él, Jesucristo. O sea, René Atilio Dupertuis, ahí lo recomiendo, escritor adventista. Hay otro que no sé si lo habrá escuchado, pero también es uno de mis favoritos. Se llama Aecio Cairus. Me cuesta el nombre. Sí, Imagínense el nombre. Lo tenemos ahí. Buenos escritores. Bien, y de paso, buen material de lectura ahí estás recomendando, Mati, ¿eh? Por eso digo, este espacio te da información, te hace sentir en casa, te ayuda a compartir y te da material de lectura también, como si todo esto fuera poco. Oiga, pastor. Ricardo Darín, qué grande Ricardo Darín. Cambiamos Ya, de rubro, digo. Mati, estás a full hoy. Yo no sé qué están hablando. Sí, me gusta un poco. Si la gente quiere saber quién es, busque entrevista a Ricardo Darín. Habla muy bonito de su esposa, de su familia, así que me encantó. Y me gusta, bueno, algunas de sus películas también. Volviendo al Espacio Podcast. Déjame meter, Mati. Diga. Mati, déjame meter antes una charla muy recomendada, ya que son de escuchar podcast. Uno muy bueno se llama Aprender de Grandes, de Jerry Garbunsky. Lo conduce él y tiene entrevistas con muchas personalidades. Muy buenas ideas se pueden sacar y la idea es poder seguir aprendiendo para toda la vida. Muy recomendable. Es quien coordina las charlas TED Río de la Plata, TEDx Río de la Plata. Muy buen material también ahí para los fanáticos de los podcasts. Pastor, vamos a dar con el inicio ya, con la introducción. Y bueno, esto no lo hemos hecho en el aire nunca, pero siempre lo hacemos antes de partir los podcasts y es que oramos. Pero ahora nos gustaría orar igual con nuestros auditores, así que, pastor, por favor, nos dirige una pequeña oración antes de leer la Biblia. Cómo no, y si me lo permitís, Mati, con tu permiso, también orar por algo que dijo Titi recién, la tristeza por la pérdida de un ser amado, de un ser querido. Déjame hacer una oración por todas las familias, por todos los amigos que a lo largo y a lo ancho de Sudamérica están sufriendo a causa de la pandemia, pero la pandemia más grande que tiene que ver con el pecado, que pronto va a tener un punto final en el nombre de Cristo Jesús.
¿Oramos juntos? ¿Sí? ¿Me acompañan ahí desde donde estén? Te invitamos que podamos orar juntos. Querido Dios, gracias por la vida que nos regalas, gracias por el privilegio que tenemos de ser llamados hijos tuyos y de poder abrir en este momento tu palabra. Háblanos, llénanos de tu Espíritu Santo y llena nuestras vidas con tu palabra, con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Ahora viene la sección Inicia. Vamos a partir estudiando esta lección que lleva por título Muertos a la ley del pecado, unidos a Cristo. La lección pasada estudiamos Romanos 6 y en esta lección vamos a estudiar Romanos 7 del 1 al 8, del 1 hasta el capítulo 8, versículo 4, ¿ok? Entonces vamos a hablar de la analogía que hay en estos capítulos, de lo que habla Pablo, porque Pablo también hace mención a la ley en estos pasajes, pero de repente puede ser un poco confuso, porque nosotros sabemos que tenemos que diferenciar muy bien en el pasaje si habla del pacto histórico y del pacto experiencial, ¿cierto? Que de repente uno se tiende a confundir y de verdad uno saca conclusiones de verdad erróneas, entonces hay que tener mucho cuidado y también hay que ver su contexto, todo lo que conlleva. De eso vamos a hablar en este podcast, así que espero que el Señor nos ayude y podamos ver todos los conceptos que hay, todo lo que va a ayudar a que entendamos mejor este pasaje, porque de repente en algunos versículos se puede malinterpretar la ley o ver la ley como algo malo quizá. Ya, aquí la idea es sacar todo eso y ver lo que el Señor de verdad quiere que veamos en estos pasajes. Así que, Mati, tú tienes unos datos de alto impacto y quiero que los compartas, por favor. Sí, esperé este momento para dar el dato de alto impacto, también recomendar al autor argentino Fernando Canales. Si algún intelectual nos escucha, no me vaya a matar por no haberlo dicho. Yo me leí su tesis, me lo tuve que leer para mi tesis y casi me dio depresión, pero valió la pena. Valió la pena si alguien lo quiere leer ahora el libro, ¿ya? No voy a decir el título muy largo, pero lo recomendamos. Los datos de alto impacto hoy día tienen que ver con metáforas, como vamos a hablar de la muerte como metáfora de separación del pecado en Romanos 7, y bueno, y todo lo que tiene que ver con la muerte del hombre pecador que tenemos antes de conocer a Jesucristo. Quiero hablar de las metáforas más famosas de la historia, o quizás una de las más famosas, ¿ya? Por ejemplo, una muy conocida es algo que se conoce como The Big Bang. Cuando nosotros escuchamos la frase de Big Bang, nosotros hacemos referencia al inicio del universo como una de las teorías más importantes de la historia, creada por un sacerdote jesuita danés, si no me equivoco, que se llama George Lemaitre, cuando él nunca dijo que se llamaba Big Bang, sino que él hablaba de como el átomo, el huevo primigenio, el átomo primigenio, que de repente en un lugar de energía hubo una gran explosión. Pero un caballero burlándose de él en un podcast antiguo en la radio llamado Fred Hoyle, un físico muy conocido, él burlándose de esta teoría, él le llama como la teoría del Big Bang. Pero cuando nosotros escuchamos Big Bang es una onomatopeya de la explosión. Es como en español, si nosotros lo tradujéramos, sería el gran pum. Pero nosotros no decimos gran pum, porque si digo la teoría del gran pum, van a pensar en cualquier cosa menos en astronomía. Así que Fred Hoyle, burlándose de eso, le dijo la teoría del Big Bang y al final quedó para siempre, como el gran pum, como el inicio del universo. Esa es una de las metáforas más conocidas de la historia. Otra que me encantó mucho, que está en esta página, que si la quieren buscar, la pueden buscar, se llama Macmillan Dictionary Blog, es de Juan. Tomó Juan 10 del 14 al 15 como una de las metáforas más lindas de la historia, cuando Jesús dice: yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas. Miren qué linda metáfora. Qué metáfora más linda de hablar de cómo Dios es nuestro pastor y Él, en vez de sacrificarnos a nosotros, Él se sacrifica por nosotros. Otra que me gustó mucho es una de Benjamin Franklin. Miren lo que dijo Benjamin Franklin, como una metáfora. Dijo: una buena conciencia es como una Navidad continua. ¿Qué día más bonito del año que la Navidad? ¿Qué día más tranquilo y más relajado o más amoroso que una Navidad? Entonces, una linda conciencia, una buena conciencia es como una Navidad continua, dice Benjamin Franklin. Bonita analogía. Y voy a terminar con la de Vicente Van Gogh. Dice: la conciencia es como el compás del hombre. No la voy a explicar ahí para que la piensen,
Pero esas son las grandes metáforas de la historia y hoy día vamos a hablar de una linda metáfora que ocupa Pablo en Romanos 7. Ahora viene Escribe. En el Escribe vamos a comentar el texto de esta semana y oramos para que el Señor nos acompañe aquí y vamos a iniciar con usted, pastor. Así que cuéntenos cuál es su comentario sobre el texto de Romanos 7 y 8 de los primeros 4 versículos. Bueno, viene dando continuidad al relato, Pablo, esta carta que escribe a este auditorio tan preciado que tenía el apóstol de Jesús y nuevamente vuelve a meterse con la ley. Nuestro episodio anterior encontramos allí 3 o 4 acepciones para el término ley. Si no lo pudiste escuchar, te invito a que puedas buscarlo ahí, ¿sí?, en tu reproductor de podcast preferido y vas a poder encontrar alguna de las definiciones que estaba haciendo, ¿verdad? Me voy a quedar, Titi, si me lo permitís, con el versículo 6, que puede traernos, si se quiere, algo de confusión ahí a nuestro comentario de esta semana. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Titi, estamos nosotros ahora bajo la nueva era, la era del Espíritu, hablábamos en nuestro episodio anterior. Esto quiere decir que entonces todo el decálogo, toda la ley que decimos que refleja el carácter de Dios, no tiene sentido, no hay que guardarlo, no hay que respetarlo. ¿Está diciendo esto? No. Amigos oyentes, creo que definitivamente comparto la respuesta que ahí dice Mati. No, definitivamente no. Y Pablo mismo, para los que son un poco ansiosos, aguarden, porque se va a encargar de explicarlo justamente, dice, ¿verdad? El versículo 12 dice allí en la palabra de Dios, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo, bueno, insisto, refleja el carácter de Dios y Dios es amor. Yo entiendo la ley de Dios, el decálogo específicamente, utilizando esta acepción del término ley que va a utilizar Pablo, es un manual de usuario. ¿Sí? Es un manual de usuario, así como cuando nosotros compramos un electrodoméstico y tenemos allí el manual de usuario para el buen funcionamiento. Dios nos va a dejar 10 consejos, 10 palabras para nuestro buen funcionamiento. Dios, recordemos, es un Dios relacional que quiere involucrarse con el ser humano, que quiere pasar tiempo con el ser humano, que quiere hacerse amigo del ser humano y va a buscar lo mejor para el ser humano. Lo que sucede es que, al igual que con los electrodomésticos, no solemos prestar atención a esos consejos que nos da el fabricante, el manual del usuario. Y entonces, cuando nosotros enchufamos a 220 un electrodoméstico que funciona a 12 volts, ¡puf!, explota. Igual que decía ese Big Bang ahí Mati en la introducción, ¿verdad? Usando esta metáfora, creo que nos ayuda a entender de alguna manera la finalidad que tiene la ley. La ley lo que va a hacer es ayudarnos a que no nos golpeemos, no nos lastimemos. A eso nosotros en la Biblia vamos a encontrar como definición de pecado. Y Pablo en el versículo 13 dice, entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí. De ninguna manera, más bien el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Dice el versículo 15, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y ahí me detengo un ratito para pensar, la inclinación natural que tenemos nosotros hacia lo malo. Lastimosamente somos parte de una raza caída, de una humanidad caída y que tiene una tendencia hacia el mal. Y entonces acá yo te quiero dejar un consejo y charlar con ustedes, chicos, también acá Titi, Mati, abrir un poquito el juego al diálogo también. ¿Cómo funciona nuestra cabeza? ¿Cómo funcionan nuestros pensamientos? Un autor argentino también, Facundo Manes, habla acerca de cuál es la materia prima con la cual nosotros podemos originar todos nuestros pensamientos. Y él habla acerca de la utilización de nuestros sentidos. En cierta ocasión me tocó ser pastor en una localidad llamada Lobos, en el interior del Gran Buenos Aires, y allí fabricaban ladrillos. Yo no sé, Mati, Titi, si ustedes saben cómo se hace un ladrillo. Claro, los ladrillos sabemos para qué se usan, para hacer grandes edificios, construcciones, ¿verdad?
Los ladrillos se hacen con barro, con tierra, ¿verdad? Con agua, con arcilla, paja, agua, aserrín, ¿verdad? Se lo mezcla, en el mejor de los casos, con un tractor, si no con un caballo, con una mula, ¿verdad? Y se lo tiene que cocinar por lo menos por 72 horas. La materia prima, podríamos decir, entonces, es paja, arcilla, barro, ¿verdad? Ahora, de tus pensamientos, ¿cuál es la materia prima? ¿Dónde se origina? ¿De dónde sale la materia prima? La materia prima es lo que ingresa a través de nuestros sentidos. A través de nuestros sentidos. Tenemos un gran conflicto. Estamos en medio de una batalla. Te guste o no, nos encontramos en un campo de batalla igual que David frente a Goliat. Contra un enemigo así de grande, así de gigante. Y esa batalla no es contra carne o sangre, sino contra principados y potestades. La pregunta es, ¿con qué estás alimentando tu cabeza, tu mente, para que se originen tus pensamientos y puedas tomar decisiones en ese campo de batalla? De por sí ya es una batalla desleal, tenemos una tendencia a hacer lo malo. Ahora vos, ¿con qué vas a alimentar tu mente? ¿Con qué estás llenando tu cabeza? Qué interesante. Muy buena, muy buena. Muchas gracias, pastor. Quedé impactada. Mati, ¿tu comentario? Bien, voy a hacer un comentario corto de Romanos 7 y también quiero citar a otro, hoy día especial argentinos. Vamos a citar al pastor Bruno Razo. Qué genio el Bruno Razo. Como él analiza, bueno, él dice que Romanos 7 es hablar de cómo estás muerto. Entiende de cómo tienes que entender de que estás muerto, dice él. Eso es lo que tienes que saber. Y él, Pablo, hace una analogía en Romanos 7 en los primeros versos. Quiero resaltar uno, pero quiero hacer esta analogía quiero hablar de esta analogía que él hace, ¿no? Del matrimonio. De que si una mujer está casada y sin que se le muera el marido, ¿cierto? Si cuando sigue estando casada se casa con otro, esas dos personas adulteran. Dice, pero ¿qué pasa si se muere el marido y esta mujer se vuelve a casar? Ya no está bajo esa ley, sino que ahora está libre de la ley, de esa ley, y vuelve a su nueva ley con su nuevo marido. Entonces dice, asimismo es con Jesucristo. Nosotros, al convertirnos a Cristo, morimos al pecado, ya ese marido murió, somos viudos de ese marido, y ahora nos casamos con Jesucristo, quien es santo y puro. Y quiero recalcar que esta ley, esta idea del pecado, en el primer capítulo de Romanos, hasta el segundo, se ocupan por lo menos 48 versículos para que Pablo explique lo que es el pecado. Y no obstante, ocupa el capítulo 6, 7 y 8, para que la gente se dé cuenta lo malo que es y lo malo que es la ley de la carne. Y quiero resaltar este versículo que dice Romanos 7, 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Muchas gracias, Mati. Me gustaron mucho sus comentarios, muy acertados con el texto de esta semana, que hablaba de este pacto, como lo ejemplifica en Romanos. Y yo quería, más que nada, recalcar tres cosas. Primero, algo que estudiamos en la lección 5, que fue que habían dos maneras de vivir según la carne, ¿ya? Habían dos maneras, si no me equivoco. La primera era rechazar abiertamente este pacto, que era vivir con el Señor. Y la otra era que nosotros lo aceptáramos por fuera, claro, pero que nuestro corazón en serio no cambiara. O sea, que fuera algo ya de la puerta para afuera, por decirlo así. Superficial. Eso, algo superficial. Y esto también era vivir según la carne, según la lección que estudiamos ya en la lección 5, ¿ya? Entonces, teniendo en claro esto, quiero pensar en lo que habla Pablo cuando dice, pero ahora habiendo muerto a los que nos tenía sujetos, hemos sido liberados de la ley para que sirvamos en lo nuevo del espíritu y no en lo antiguo de la letra. Aquí podemos claramente pensar dos cosas. Ya, o Pablo está diciendo qué onda, que la ley es mala, o que hay algo que antes hacíamos, o antes hacemos antes, y que está mal.
Entonces, la primera se descarta leyendo más abajo, como decía nuestro pastor Nicolás, que claramente la ley es perfecta, la ley es amor y lo dice, lo dice en el capítulo. Así que usted lea lo completo y le va a quedar más que claro. Entonces, lo otro que nos queda es que algo estábamos haciendo mal, algo tenemos que cambiar y hacerlo bien. La lección pasada hablábamos de que en el pacto histórico el bautismo era lo que nos hacía cambiar. Y en el pacto experiencial es cuando dejamos al Señor actuar en nuestro corazón y que nosotros tengamos esta ley tanto en nuestra mente como en nuestro corazón. De ahí recién lleva a un cambio experiencial, que es lo que nosotros necesitamos, que es lo que este folleto tiene que dejarle más que claro. Ya los folletos pasados, cuando hablábamos de la carta a los romanos, nos dejaba en claro todo lo que conllevaba la gracia. ¿Se acuerdan que estudiábamos mucho sobre eso? Ya, aquí en los pactos que les quede claro que esa experiencia viene con el Señor y usted no la va a tener solo, ¿ya? Entonces, dejar en claro que esto es morir al actuar solo legalista. ¿Qué quiere decir el legalista? Solamente obras, ya esto no es bueno. Y vivir en una relación de amor con el Señor, este cambio que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Y Pablo también nos deja en claro más adelante otra cosita, que es que este morir, porque deja en claro que nosotros tenemos que morir, ya nosotros tenemos que morir al viejo hombre. Y este morir se hace una vez en nuestra vida. Pablo dice que es algo que lucha constantemente. Entonces, este morir tiene que ser todos los días. Todos los días nosotros tenemos que tomar esta decisión de seguir a nuestro Dios, de querer que Él cambie nuestra vida. Entonces, esto es lo que Pablo quiere decirnos. Primero, cambie de switch, por decirlo así. Deje de pensar en la ley como algo que usted tiene que hacer y empiece a pensarlo en algo que el Señor va a hacer por usted. Y elíjalo, elija eso todos los días. ¿Ya? Ese es mi comentario, mi resumen de comentario. Ahora viene Conecta. En Conecta quiero recalcar la parte en la que Pablo dice que tenemos que morir todos los días a esto, que tenemos que elegir y ser perseverantes. Entonces quiero que se nos ocurran ejemplos, ojo, de muertes que acercaron al Señor, que a la persona que murió lo acercó al Señor. Porque hay muchas. Me ayudó el Mati ya. Pero como ejemplo tenemos a Moisés, tenemos a Lázaro, o la hija de Jairo, o el ladrón en la cruz. Todas estas muertes fueron beneficiosas, por decirlo así. Sí, de hecho, así fue. Fueron beneficiosas porque conversábamos con el Mati qué experiencia tuvo que haber tenido esa persona. Imagínense, una cosa es saber que yo despierto todos los días gracias a Dios, pero otra es vivir esa resurrección, que el Señor hizo un milagro en ti. Yo lo encuentro así muy impactante, muy impactante. O sea, quería como recalcar más que nada que estos ejemplos que di recién son ejemplos de que la persona de verdad tuvo un buen final. Esta persona murió como nosotros tenemos que morir todos los días a nuestro viejo hombre y aceptar esta vida nueva que el Señor nos quiere dar. Ahora sí, pastor. Sí, me ponía a pensar, comparto 100% lo que vos decís, pero qué difícil que debe haber sido para Jairo la muerte de su hija. Qué dolor, y lo podemos leer, lo podemos palpar, casi que podemos ver las lágrimas cuando leemos Juan capítulo 11, las hermanas de Lázaro, que llegan y le recriminan a Jesús este episodio, ¿verdad? Porque estoy pensando, tal vez en este momento hay alguien que nos está escuchando y está atravesando un diagnóstico muy feo de salud, está atravesando la muerte de un ser amado, de un ser querido, está atravesando un momento de crisis, de dolor, de llanto, ¿verdad?
Y qué tremendo, qué difícil que es para nosotros. Claro, con el diario del lunes encontramos que el Señor hace el milagro, cumple, pero qué duro que es atravesar ese momento de problemas, de crisis, de pecado en definitiva, ¿verdad? Lo mismo creo, no es fácil para nosotros tener que matar nuestro propio yo, tener que dominar nuestros propios deseos. Romanos capítulo 7, versículo 19 dice Pablo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y casi que entre líneas encuentro un Pablo que podría ser Nicolás, el que está escribiendo allí, o Titi, o Mati, o vos que nos estás escuchando, culposo, ¿no? Somos parte de una sociedad culposa. Nos cuesta, me parece, trabajar con la culpa, ¿no? Si hacemos cosas que nos van bien, demasiado bien, nos da culpa de que, bueno, a los demás no les va tan bien como a nosotros. O sea, nos da culpa por cualquier cosa. Y creo que esto es un elemento, una herramienta, una emoción que la origina Satanás y que la quiere trabajar Satanás en nuestra mente, sobre todo en la mente del cristiano. Tenemos que aprender a llevar esa cruz y aprender a dominar nuestras propias pasiones sin culpa, con la esperanza de la redención en Cristo Jesús. Allí Pablo habla acerca de cómo podemos vencer ese yo, y es dando lugar, la oportunidad a que el Espíritu Santo viva en nosotros. Por eso vuelvo a retomar acerca de cómo se originan nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos van a estar nutridos en base a nuestra materia prima. Amigos, junten buena materia prima en cada hora de su día. Aprovechen a tener lecturas beneficiosas. Si te vas a poner a mirar una maratón de series, ¿qué es lo que estamos mirando, verdad? De cómo se van a originar nuestros pensamientos. Estamos mirando todo el tiempo escenas de violencia, de maldad, de crueldad, de muertes, pornografía, escenas de sexualidad desmedida, ¿verdad? O sea, es difícil dominar nuestro propio yo. Ya esta batalla es desleal, digamos. No podemos hacerle el camino tan fácil al enemigo. Tenemos que abrir los ojos y no nos podemos permitir el privilegio de caer en esa trampa. Hablabas de muerte, Titi, y justo tengo acá abierto el libro La Segunda Venida y el Cielo. Si me dejás, te leo acá un parrafito chiquito, cortito, ¿puede ser? Dice: con frecuencia se marchitan nuestras esperanzas más acariciadas. La muerte nos arranca a nuestros seres amados. Cerramos sus ojos, los vestimos para la tumba y los ocultamos de nuestra vista. Pero la esperanza nos hace cobrar ánimo. Y creo que Pablo trabaja este concepto, esta idea todo el tiempo, ¿verdad? No estaremos separados para siempre, sino que volveremos a encontrar a nuestros seres amados que duermen en Jesús. Volverán de la tierra del enemigo. El dador de la vida está por venir. Millares de santos ángeles los escoltan en su camino. Él rompe las cadenas de la muerte, destruye los grilletes de la tumba. Y entonces los preciosos cautivos salen con salud y belleza inmortales. Así como Cristo Jesús vence a la muerte, va a dar la victoria también a cada uno de sus hijos. También complementar un versículo que se me vino a la mente mientras el pastor hablaba, era lo que dice Colosenses 3, del 3 al 4, porque también habla aquí de la muerte que hablaba Pablo en Romanos. Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando se manifieste Cristo, vuestra vida, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Esto es lo que el Señor nos tiene prometidos a nosotros, así que la invitación es a que usted persevere, aunque usted todos los días elija al Señor. Ahora viene Diáloga. Entonces entendemos que lo que hay que dejar morir siempre son las pasiones y el hombre del pecado antiguo malo, ¿no? Hay que, como que en cierta medida hay que dejar que el Señor viva y dejar morir a ese. No hay que ni darle RCP, nada, no hay que muera, ¿no? Ese varón de pecado antiguo, esa persona de pecado. Entonces, nosotros siempre tenemos luchas, ¿no? Donde el hombre de pecado tiene que morir y tiene que dejar vivir el Espíritu Santo y el Señor. Pastor, ¿ha tenido alguna experiencia así en su vida? ¿Alguna lucha? Wow. Que haya vencido el Espíritu. Wow, creo que son muchas, son muchas, Mati, pero nos gusta mostrar, yo digo que somos una sociedad exitista, ¿no? Que nos gusta mostrar allí nuestras victorias. Es como en Instagram, cuántas fotos sacamos hasta que sale la foto bien, ¿verdad?
la foto torcida, la foto movida, la que saliste con los ojos medios chuecos, no, esa no sale en ningún lado, ¿verdad? La estética. Exactamente. Mati, ¿sabes qué? En Mateo capítulo 16 habla allí de Pedro. De Pedro, Jesús, que se va a encontrar ahí con todos sus discípulos y le va a hacer una pregunta. ¿Quién dicen que soy yo? Y estaban hablando allí acerca de quién decía la gente, la multitud, de quién era Cristo, ¿verdad? Entonces Pedro le va a responder y le va a decir, Mateo 16, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, wow, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Escena siguiente escena, ahí nomás. Jesús va a anunciar su muerte y Pedro, claro, entusiasmado ahí, lleno del elogio que Jesús le había dado, lo va a apartar, lo va a llamar y le va a decir que se quitara ese concepto de la mente, que él no iba a pasarle nada. Y entonces Jesús le va a reprender de manera muy pero muy dura y le va a decir, vete de aquí, Satanás. ¿Quién es Pedro? ¿Es ese que tiene esa conexión directa con el cielo o es ese que es utilizado por el enemigo en cuestión de fracción de segundos? Yo creo, Mati, que tenemos muchas luchas constantemente, y así es la vida del cristiano. Yo recuerdo varias ocasiones, ¿verdad? Tal vez la más significativa en mi vida fue cuando el Señor se manifestó y lo pudimos conocer. Yo atravesé una enfermedad, les contaba en el episodio anterior, donde no pude caminar durante más de 3 años. La enfermedad se llama Pertes, es una necrosis en la cabeza femoral, el fémur, el hueso que va desde la rodilla hasta la cadera y ahí en donde encastra, se desintegra, nadie sabe bien por qué, y se vuelve a reconstituir. Las secuelas de la enfermedad son que se encogen los tendones, la pierna se acorta y bueno, realmente un momento muy doloroso fue para nosotros como familia enterarnos de esta enfermedad. Les contaba en el episodio anterior, mi madre cae con una depresión muy profunda, mi hermano más grande de un matrimonio anterior de parte de mi madre ya venía con la rebeldía de haberse separado de sus papás. Y ahora su hermanito más pequeño que no podía caminar y wow, cuántas cosas. Para poner un poquito más de condimento, nosotros habíamos estudiado la Biblia mucho tiempo, pero no nos habíamos bautizado porque no nos coincidía lo que decía la Biblia con lo que nos decían en esta iglesia donde nos habíamos congregado. Y entonces nos dijeron, cuando se enteraron de mi enfermedad, Jehová los ha castigado. Y bueno, fui creciendo así con esa idea de un Dios que está enojado, ¿no? Con el ceño fruncido, que si hace las cosas mal, ¡zas!, te castiga. Y capaz vos que me estás escuchando ahora también te criaste, te formaste con ese concepto, con ese carácter de ese Dios, ¿verdad? En el medio de la enfermedad se acerca un amigo de la familia para hacer lo único que podía, que era una oración, y oró por nosotros, Mati, y empezamos a descubrir un Dios distinto, un Dios diferente, el Dios de la Biblia. Por eso, amigo que nos estás escuchando ahora, yo te quiero invitar que vos puedas abrir tu Biblia, que no te quedes con lo que yo te cuento, con lo que te cuenta la Titi, que es una genia, o Mati, con todos los datos que traen. Vos conectate en primera persona con la fuente de poder, con ese manual de usuario, con ese libro que va a guiar tu vida, que es una lámpara para tus pies, que va a iluminar tu mundo, que va a cambiar tu norte, que va a cambiar tu horizonte, que es la Biblia. Conectate con Jesús de manera directa. Zaqueo no se quedó con lo que otros le habían contado, no le importó nada, se subió a un sicómoro con el mejor traje Versace que tenía de la época y lo tenía que ver en primera persona, lo probó. Y cuando vos te encontrás con Jesús, Él hace milagros, porque Dios es un Dios de milagros, esa es su especialidad. Escribe derecho sobre renglones torcidos. Y vaya si lo hizo. Mati, a mí me tenían que operar 3 veces y con una cadena de oración impresionante en la iglesia, nosotros estudiando la Biblia al mismo tiempo, fuimos conociendo y lo probamos a Dios, Mati. Y sabes, el hueso tenía que formarse dentro de la cavidad de la cadera y estaba creciendo afuera. Los médicos en el hospital Garrahan, que es el hospital de pediatría más importante de toda Argentina, un hospital escuela, no lo podían creer. El día de la operación hicieron una radiografía y el hueso estaba en el lugar. No lo podían entender cómo había sucedido ese milagro. No me sucedió 1 ni 2, sino 3 veces. Y ese día dije, wow, Dios es en serio. Dios
es de verdad. Esa fue, creo, la mayor lucha que tuve en mi mente, en mi cabeza, y donde Jesús pudo ser victorioso. Tuvimos que enfrentar miedos, tuvimos que enfrentar problemas, tuvimos que enfrentar tristezas. Por eso recién hablaba lo difícil que es atravesar ese periodo de crisis. Pero después del desierto de la prueba, después del desierto de la aflicción, siempre viene la victoria. Jesús atravesó 40 días allí en el desierto y vino la victoria sobre Satanás. Moisés, después del desierto, iba a llegar a la tierra prometida, iban a conquistar, iban a hacerse de esa victoria. En el nombre de Jesús, que puedas ser más que victorioso vos también y hacerte de la promesa del universo, del autor del universo, de Cristo Jesús en tu vida. Ahora viene Aplica. En un libro de Elena de White que se llama A fin de conocerle, dice una cita así: no importa cuán completa haya sido nuestra consagración cuando nos convertimos, no nos valdrá de nada a menos que la renovemos diariamente, pero una consagración que abarca realmente lo presente es fresca, genuina y aceptable a Dios. No tenemos semanas y meses para estar a los pies del Señor. Mañana no es nuestro, porque no lo hemos recibido todavía. Pero hoy podemos trabajar para Jesús. Amén. Hoy nos vamos con no solo una linda reflexión, sino un lindo testimonio. Ya terminamos, pero me voy llenito. ¿Les pasa, no? No sé si les pasa a ustedes, Mati, pero se me pasó nuevamente rapidísimo este podcast. La verdad que se lo pasa de 10 con ustedes, chicos. Es increíble lo bien que hacen sentir a los invitados acá, No, estamos contentos. Mire, yo eso iba a decir que estoy muy feliz de vivir en la época de las comunicaciones, donde puedo conocer, por ejemplo, gente como el pastor Nicolás, que está al otro lado de la cordillera, y estar conectado a ver conversando cara a cara o hablando de forma instantánea haciendo este podcast. Estoy muy contento igual de que por esta época de las comunicaciones, gente tan linda como de México, tuvimos a la GIAI, o la gente que nos escucha en México, la gente que nos escucha en Ecuador, que nos escucha en Colombia, saludo a la gente que nos escucha, mucha gente en Argentina, me pone muy contento. Así que me voy llenito. Agradecerles su tiempo, agradecerles que estudien, recordarles que estudien su escuela sabática, recordarles que estamos en todas nuestras plataformas como Spotify, Espacio Podcast, pueden buscarlo. También está en iVoox, pero regularmente en Spotify donde más se escucha. También en nuestro Instagram, Ministerio Joven Unión Chilena, también en Jóvenes Adventistas Oficial se publica, así como en las páginas de Facebook de estas mismas, también en YouTube, Ministerio Joven Unión Chilena, donde van a encontrar más material, no solo sino que Inverse, Quiz, Lettering y un montón de material más que pueden utilizar. Pastor, ¿quiere decir unas palabras antes de que nos despidamos? Sí. Solo una recomendación más, ahí ya que estamos con libros y con autores, podcast. Fe y Obras, un compilado muy chiquitito de Elena de White. La rompe mucho, un gran libro que va a dar el complemento, el equilibrio justamente, ¿verdad? Nosotros no predicamos una gracia barata, una gracia edulcorada. En el episodio anterior hablamos de esto, ¿verdad? La gracia nos salva y nos santifica, ¿verdad? Por eso, si me estás escuchando ahora, ¿sí? Frená el auto, presta atención, deja lo que estás haciendo. Y lo que dijo Titi es una gran verdad que leía, ¿verdad? El día de salvación es hoy hasta que venga el Rey. Hoy es el día de salvación y hoy tenés que reconsagrar tu vida. El Señor te llamó. Pedro se equivocó. Pedro abandonó al Señor en el momento de mayor necesidad, de mayor aflicción, de mayor dolor. Sin embargo, el Señor en su resurrección iba a dedicar tiempo especial para la restauración de su amigo y de su discípulo. No somos desechables, no somos descartables ante los ojos de Dios. Su especialidad, insisto, es escribir derecho sobre renglones torcidos. El mal que no quiero, eso hago. Si caíste, si tropezaste, hoy en el nombre de Jesús ha llegado el momento de que te pongas en pie, no por mérito tuyo, sino por la gracia del Señor Jesús, y puedas ser más que vencedor. Es hora de hacer brillar esa luz y ser vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Mati, gracias, Titi, por esta oportunidad.
pero sentía que tenía que compartir ese mensaje también importante. ¿Cómo termina ahí la lección de nuestra escuela sabática de esta semana, verdad? En Romanos capítulo 8, los primeros versículos. No, y ocupen una forma de consagración, estudie su escuela sabática. Aproveche ese instrumento, aproveche para que el Señor le hable por su palabra. Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? Se llama Ya no necesitamos un tutor. Bien, mira, Gálatas, bien, interesante, le agradezco haber compartido con nosotros, recuerden compartir todo esto, comentar, darle me gusta y escucharnos hasta esta próxima semana. Que el Señor les bendiga, chao. Chau, chau.